Para ser racista se necesita una primera condición. 3. 1, ser absolutamente idiota. 2, ser absolutamente ignorante de la ciencia. Y 3, ser medio loco. Prefiero que me digan loco. Prefiero que me digan loco. No. Y además, y la cuarta, que la ciencia ha probado hasta el aburrimiento, hasta el cansancio, que no hay razas superiores ni inferiores a otras. Este es un trabajo de investigación realizado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración, donde, en primer lugar, entrevistaremos y posteriormente analizaremos diversos testimonios sobre los temas del racismo y corrupción en nuestra localidad, por lo cual esperamos que el trabajo realizado sea de su agrado. ¿Has sufrido de racismo o has presenciado algún acto de racismo? ¿Quieres que te lo explique? Ok. En el colegio había muchas palabras, todo eso, ya sabes, los jóvenes y todo eso, pero algunas personas se incomodaban con eso y se incomodan, no es gracioso. Entonces, lo que podemos analizar es exactamente eso, ¿no? Y también ayer que me pasó algo en el carro, que unos niños gritaban negro, negro, negro. A cada persona que veían, y ellos tomaban como algo gracioso, así que creo que tiene que ver mucho la influencia de los medios también, y todo eso que lo que da a entender la educación. Está muy normalizado. Normalizado no está, porque la gente lo ve, lo analiza y dice, no, está mal, pero la gente ya simplemente ya no le interesa. Ellas consideran que la forma en como dice una persona no es la adecuada, entonces en ese momento es cuando digamos a esa persona discrimina de cierta forma y considero que sí he presenciado por parte de mi medicina este tipo de actos que se ha visto, que no solamente se da hoy en día en las empresas, sino que esto también se ha implementado tanto en colegios particulares y en muchos sectores privados también. Sí he sufrido o me han tratado de chola, ¿no? De serrana, pero muchas personas lo hacen como insulto, ¿no? El decir de serrana, pero sin embargo quien les habla considera que el ser serrano más bien es un orgullo, ¿no? Que nos digan eso. Y no me he sentido mal, ¿no? Por ello, pero lo han hecho como insulto. Sí, pensando hacerme sentir mal, pero sin embargo recuerdo que en esa ocasión le dije más bien a la persona que me dijo que era una persona complejada, no, porque inclusive tenía la tez más oscura que la mía y era diferente, ¿no? Pero sin embargo no, como le digo, yo no me he sentido mal. Las palabras hay que tomarlas como de las personas que viven, ¿no? Organizaciones consideran que la televisión de Perú tiene un alto contenido racista y esto además con una difusión impune que no tiene intervención del Estado. Por lo tanto, vale la pena revisar a esta hora el análisis mediático de los hechos. ¿Usted considera que el Perú es un país racista? Yo pienso de que hay una diferencia de etnias que está bien marcada, pero sí existe esa tendencia al racismo dentro del Perú. ¿Y por qué lo considera? Yo considero que existe eso porque inclusive en el lenguaje, ¿no? El quechua, por ejemplo, es un idioma rechazado, no es aceptado de forma general, a pesar que hay culturas, ¿no?, que dominan ese idioma, pero quien viene a la ciudad, de pronto la forma de pronunciación de las palabras en español se distinguen mejor dicho, se unen con el quechua, y eso hace de que el alumno, al momento de expresarse frente a sus demás compañeros, se busquen a veces por sí. Existe una tendencia al racismo etnocentrista en nuestro país. Uno de los componentes es la lengua y, como menciona el entrevistado, las personas quechohablantes que se les dificulta hablar el castellano son blanco de mofas.
El proceso de castellanización se debe a la fuerza de la migración y resulta una necesidad perentoria para acceder a mayores oportunidades. Pero surge un fenómeno conocido como motosidad o motoseo, el cual se da cuando la lengua madre es quechua, lo que genera un uso inadecuado de las palabras y el intercambio involuntario de algunas vocales. Esto puede adquirir un carácter de estigma social, lo que puede desencadenar el racismo. Tienen incorporado el chip racista, definitivamente, y no les interesa el tema, o no lo quieren ver, o no les importa. Y finalmente lo que prima es lo que más les venda. Si les vende ser racistas, bueno, de pronto no les importará mucho serlo. Algunas veces sí, porque los auspiciadores ya se molestan, pero en realidad tienes que entrar dentro de la lógica de un negocio. Como podemos ver, esta última entrevista hace referencia al mote tan típico de las personas quechohablantes al momento de hablar español. Y como más ejemplos tenemos las siguientes dos entrevistas. Ok, mamita, usted es del Cusco y usted habla quechua, entonces para este trabajo de investigación yo le quiero preguntar, ¿usted alguna vez ha sufrido racismo, discriminación por ser del Cusco o por su forma de hablar? Oh, sí, hace años yo he vivido en Lima. La gente de Lima es un poco detallista, un poco racista, ¿no? Se puede decir racista, porque Cusco es no es como Lima, ¿no? Y siempre cuando uno habla quechua queda el dejo de donde eres, siempre el eco. Entonces siempre se dan cuenta, a veces te dan una mirada, o bien, eres del Cusco, con una cierta, esto no hay amabilidad. Ahora, nosotros en el Cusco estamos acostumbrados a tratar a la gente con amabilidad, siempre nuestra manera de hablar hay cariño. En cambio, en gente de Lima no. Acá en Arequipa también hay una parte, no todos, también siempre te hacen sentir, ¿no? Porque de donde eres o cómo hablas, ellos hablan, ¿no? De distinta manera, son han estudiado más, entonces siempre uno se siente un poco mal. Bueno, hay que no sobrellevar, es lo único que se hace uno, ¿no? Y así es, siempre hay ese descontento, el racismo que ellos sienten, porque son de Lima o son de acá de Arequipa, siempre la gente un poco que se siente mucho mejor, así es. Sin duda alguna lo que más nos llegaría a chocar con este último testimonio es el hecho de que ella misma acepta y admite que lo único que puede hacer ante esta situación es la de sobrellevarla, la de aceptarla y tratar de vivir con ello. Entonces es algo con lo que realmente deberíamos empatizar, ya que ellos no pueden hacer nada más al respecto. No tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Un país que está marchando bien, según los analistas y el mundo, si se deja vencer por pequeños grupos, porque en el fondo son pequeños grupos, que no representan lo más avanzado en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o a retroceder. Buenas noches. No sé si me podrías dar una definición o concepto de lo que es racismo para ti. Racismo significa cuando diferencias a una persona de raza, de color, también de la forma en que habla. Claro. ¿Y alguna vez, en base a la definición que me estás dando, fuiste testigo o tú has sido raciada en algún momento de tu vida? Uy, sí, testigo, sí, en mi trabajo, o incluso a mí también me han raciado por el color. ¿Y otro ejemplo que me podrías dar? Digamos, en mi trabajo, ¿no? Vienen personas del campo y esas personas, digamos, hablan diferente, hablan con su motecito. Y las otras personas se burlan por la forma en que habla, o también por el color se burlan. ¿Y cómo crees que podríamos acabar con el racismo? Uno, primero, enseñar en casa, pues. Enseñar en casa, tratar de enseñar a los niños ya desde pequeños para que no hagan esa diferencia. Y después, tratar de ver con la sociedad, ¿no? Hacer carteles o mensajes. En la entrevista número 1, Diana nos da una definición de lo que es racismo. Incluso nos dice que ella fue raciada en algún momento de su vida por su color de piel y que vio en su trabajo cómo raciaban a una persona venida de la sierra por su forma como hablaba.
Y la solución para ella es hacer campañas de concientización en la población. Me llega al pincho tu filtro, me llega al pincho tu cámara, me llega al pincho tu jato cholo de mierda. ¿Qué piensas acerca de la imitación de personas andinas por parte de personajes cómicos, como en este caso la paisana Jacinta? Eso es una burla a las personas y creo que utilizan esto para, ¿cómo es la palabra? Para engrandecer la discriminación y que los veamos como personas que de las que podemos burlarnos o podemos discriminarlas porque decimos, ya se comportan tal como tal personaje. Y entonces podemos decir, no, entonces son así siempre. Y siento que las personas sienten más discriminación a este tipo de personas andinas, ya que piensan que son como el estereotipo de la paisana Jacinta, el cholo Juanito, el cómo hablan así o se comportan de tal forma. Creo que eso debería parar bastante. ¿Crees tú que el racismo ha disminuido con el paso del tiempo? Quizás no entre razas, ya sea blanca o negra, sino que ahora se trata de más características a nivel social, ya sea por tu color, por tu religión, por tu orientación sexual y cosas muy insignificantes como tipo de ropa y al final todo queda en la palabra de discriminación y también exclusión, que no se debería dar porque es uno de los derechos que están dentro de los derechos fundamentales universales. Lo que pasa es que te confundí con un costal de oyuquito con charqui por el olor. Dime, ¿no te quiere ganar 5 mangazos? No, ¿a quién hay que matar? No se van a dar cuenta que es policía. No, van a decir que es una vicuña. Yo te haría la siguiente pregunta y sería, ¿por qué los peruanos prefieren más a los hombres blancos antes que los chinos o los de raza andina o los negros? Bien, yo pienso que primero todos tenemos estereotipos, es decir, tenemos como que una figura de varón o mujer perfecta. En este caso son personas de tez blanca, ¿no? Que los comunes, ¿no? De ojos bien abiertos, con ojos de color celeste o verde, lo cual no cumplen, por ejemplo, los chinos. Los chinos tienen los ojos rasgados y no una piel muy blanca, o los indios que también no tienen una piel como que clara, ¿no? Son muy distintos al estereotipo que ya se nos forma esto desde pequeño, ¿no? Que desde pequeños pensamos que el hombre o la chica ideal es alguien muy alto, de tez blanca, con rubio, de ojos azules, ¿sí? Y la última razón es que nuestro cerebro muchas veces asocia lo blanco a la pulcritud o a la pureza, mientras que un color más oscuro, marrón, negro, qué sé yo, que lo tienen las demás razas, es como que más como que significa algo que es un poco impuro, que no es del todo pulcro o del todo puro, ¿no? Y bueno, pienso que todo eso se puede asociar también al racismo, ¿no? Es parte de justificar nuestra manera de pensar o justificar el racismo, ¿no? Lo cual... Podemos concluir que las personas con tez clara se nos hacen más atractivas por el hecho de que no son muy comunes entre los peruanos. También que desde pequeños o en la mayoría de anuncios hemos visto a personas con tez clara, ojos azules, y a los peruanos se nos hace un tipo de hombre o mujer ideal. Y por último, que lo blanco está relacionado más con lo puro o lo superior. En cambio, lo negro está relacionado con la oscuridad o también lo inferior. ¿Te molesta algo de los cholos? De repente, o sea, de los cholos su falta de cultura, malcriados. De repente que a veces no se bañan, ¿ves? Apestan. No sé, no me meto con ellos, no sé eso. Su forma de comportarse, la falta de cultura, la falta de información, la falta de todo, se trata de un pedazo de la población, nada más. Mayormente es el sector pobre. Buenos días con todos. Hoy día me encuentro en las instancias de la Universidad Nacional de San Agustín. Soy de primer año de administración y vamos a hacer unas encuestas sobre el tema de racismo. Vamos, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí, con confianza. Ya. La primera pregunta es,
¿Alguna vez has sufrido de racismo? Yo la verdad no recuerdo que haya sufrido de racismo, pero raras veces mis compañeros suelen así decir términos racistas, pero no lo dicen así para denigrar o algo así. Es más como broma. Ah, exacto, es como una broma que nosotros nos hacemos así. ¿Crees que ese tipo de bromas está bien para ti? Bueno, depende, claro que está, porque decir esas bromas y que luego se vuelva muy común, ya no nos da una buena cara, así por así decirlo, como nación, como país, ya que nos veríamos muy, ¿cómo se puede decir? Personas ignorantes que no conocen pues los valores, ¿no? Como podemos apreciar en esta última entrevista del tema relacionado al racismo, nos encontramos a un adolescente que proviene de una escuela nacional de aquí del Perú, en donde es bien sabido que los propios estudiantes normalizan el hecho de usar términos discriminatorios, ya sea en forma de burla o en forma de realmente discriminar, pero el mayor uso es en forma de burla. Como bien dice nuestro compañero en esta entrevista, es de forma de broma, de forma graciosa, sin tratar de dañar a nadie, sin darse cuenta de que da igual el contexto en el que lo digas o con la intención con la que la quieras decir. Un insulto discriminatorio o una rebaja de ese nivel daña a la persona de igual manera que lo haría cualquier otro tipo. Yo no puedo decir que no soy racista. Me he formado en un medio racista, mis reflejos se han consolidado en la escuela, en el propio hogar, ¿no? Cuando los papás establecen diferencias, mira, salió más blanquito y la felicidad de todos, se está construyendo formas de discriminación, formas de construir categorías clasificatorias en que la raza juega un papel muy importante, ¿no? Por eso la lucha contra el racismo no es solo política, no solo es cambiar de leyes, no es solo sancionar las expresiones racistas, no solo es cambios en el terreno educativo, sino que es una lucha personal, ¿no? Para tratar de erradicar esa lacra que también es en nosotros. Antes de hablar de razas, primero sepamos cuál es el significado de cholo y mestizo. Según la Real Academia de la Lengua, cholo es un mestizo de sangre europea o indígena, y mestizo es el nacido de un padre y madre de raza diferente. Es difícil encontrar a alguien en el Perú de raza pura. A lo largo de 60.000 años, todos hemos ido adquiriendo distintas características de piel, color de pelo, color de ojos, ¿no? Pero al origen están este Adán y esta Eva que han sido negros. Y desde ese punto de vista solamente pensar en cualquier diferencia racial con valoraciones de más y menos no tiene ningún sentido. Los limeños, según este estudio, tenemos un 15% de orígenes mediterráneos, un 3% del sudoeste asiático, un 68% de indígenas, un 10% de Europa del Norte y un 4% de africanos. Que tienes un abuelito español, bien, tienes un abuelito de Huancayo, perfecto, la otra es de Ayacucho y una de Italia, fantástico, todos valen lo mismo. Hablaremos ahora sobre la corrupción, sobre testimonios de personas que lo vivieron en carne propia o que lo experimentaron desde primera persona. Ok, padre, usted como policía en su época de comisario, ¿ha tenido usted conocimientos de algún acto de corrupción? Sí, indicios de corrupción, porque en mi época de comisario, yo cuando trabajaba en la comisaría, se suponía que había, o se presumía que había corrupción en las entidades públicas, más específicamente en los gobiernos locales, que es la municipalidad. Prueba de ello es que en las fiestas locales, patronales o aniversarios de la localidad, el alcalde es quien ponía todo, desde la comida, orquestas, bandas, músicos, todo, las bebidas alcohólicas, ponía el alcalde, y no espere suponer que eso no va a salir de su bolsillo, sino que salían de las obras, de las obras que llevaba a cabo la municipalidad en ese momento. Pero eran indicios de actos de corrupción porque lamentablemente pues no se podía probar, ¿no? Pero sí, generalmente en los gobiernos locales, en las entidades públicas, pues hay muchos actos de corrupción. Si me puedas dar una definición de lo que es, cómo se llama corrupción, ya que en nuestro país hemos escuchado mucho esa palabra en los últimos años. Sí, bastante. En nuestro país, sobre todo aquí en Perú, hay bastante lo que es corrupción.
Corrupción viene a ser más o menos los beneficios que se toman de las autoridades, así como alcaldes, presidentes, regionales, ¿no? Todo, ¿en dónde aparece la corrupción? En lo que es, ¿no?, obras que realizan y sacan beneficios propios, ¿no? Y ya con la definición que me está dando usted ahorita, si le menciono lo que es la palabra Alan García. Alan García, el final Alan García, bueno. Alan García, mira, uno de los tantos, porque hay varios presidentes, ni uno se salva. Alan García, corrupción, estamos hablando de Odebrecht, ¿no? Alan García le dio licitación a Odebrecht para que haga proyectos, pero ¿a cambio de qué? De beneficios, y grandes beneficios. Y eso está ya enjuiciado, o sea, eso lo van a enjuiciar, pero Alan García ha fallecido, ¿quién lo va a enjuiciar? ¿Y cómo podemos terminar con la corrupción en nuestro país? Es difícil. En todos los países, hay países que inclusive no hay corrupción, pero hay mínima de corrupción. Para acabar la corrupción es difícil cambiar la corrupción, me parece. Porque no solamente hay corrupción en el Estado, ¿no?, en los estados, también hay la corrupción puede haber en el mismo pueblo, familias, personajes, ¿no? En todas partes hay corrupción. Y no, eso no se acaba, eso va a estar toda la vida. En la entrevista número 2, Milton nos da una definición de lo que es corrupción. Incluso nos da un ejemplo de cómo Alan García daba licitaciones a la empresa Odebrecht a cambio de coimas. Y nos dice incluso que la corrupción no se puede eliminar porque existe en todos los países. En menor grado, pero existen. Aquí en la unidad de posgrado de la Facultad de Administración y me encuentro con la señorita Jessica. Es un gusto. El día de hoy vamos a preguntarle sobre el criollismo. ¿Qué entiende usted por criollismo? Por ejemplo, cuando abusamos, digamos, del cargo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el cargo, no sé, de supervisora y me envían una cierta cantidad, no sé, de útiles, yo qué sé, entonces hago uso más de lo necesario, ¿no? O de repente me llevo para beneficio propio cierta cantidad. Ok. ¿Alguna vez ha sido testigo de un acto de criollismo? ¿Y podría contarnos? No, pero digamos que he tenido compañeros que en su trabajo se ha dado este tipo de situaciones. En este proceso electoral, ¿qué mecanismos han implementado para enfrentar la corrupción? Buenos días. El Jurado Nacional de Elecciones justamente está en una campaña para que la ciudadanía conozca cuáles son esos mecanismos que usted me pregunta. En primer lugar, tenemos que decir que desde el Jurado Nacional de Elecciones se tiene la ventanilla única de consultas para los candidatos. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las organizaciones políticas pueden consultar cuál es el historial, si es que tiene los candidatos respecto a denuncias, demandas y demás, y si es que tiene alguna sentencia. ¿Eso con qué fin? Con que el ciudadano sepa si es que ha sido o no sentenciado alguno de los candidatos respecto a, en este caso, como el que menciona, corrupción de funcionarios u otros delitos, ¿no? Como podrían ser no pagar sus deudas alimenticias, o si es que han tenido una demanda respecto a ello, si es que tienen alguna sentencia por delitos dolosos o culposos, dependiendo sea el caso. Y también hace poco se ha tenido la suscripción del Pacto Ético Electoral, donde uno de los 23 compromisos se refiere directamente a la lucha contra la corrupción. Comprometido a ello también está el que deban las organizaciones políticas, desde el momento de la campaña, demostrar que el dinero con el que financia sus campañas sea de una fuente lícita y que sea conforme a lo que establece la ley. Esto con el motivo de que la ciudadanía sepa que desde el momento de la campaña el candidato está a favor de esa lucha contra la corrupción. Y también para que, si es que en algún momento el candidato o la organización política no cumplen ese compromiso,
el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral hará de conocimiento público acerca de ello, para que la ciudadanía sepa si es que aún con esas actitudes el candidato merece o no merece el voto de la ciudadanía. La política de nuestro país se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y se muestra una permanencia sostenida a lo largo de la historia peruana, que es estimada entre el 2 y 6% de la producción nacional. Por ello, en vísperas de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones nos ha proporcionado información respecto a los mecanismos que se han puesto en marcha. Entre ellos la campaña de voto informado, donde podamos conocer las hojas de vida de los postulantes y sus planes de gobierno. Además, se realizó el Pacto Ético Electoral, que tiene un compromiso con la transparencia. Podemos decir que hay un gran avance en la lucha contra la corrupción a través de las reformas electorales. Por otro lado, la participación ciudadana es crucial, por lo que debemos ejercer nuestro derecho al voto de manera reflexiva, crítica y responsable. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito Inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor.